Iniciar grabación. Ahí está, ok. Entonces, vimos, pues hemos estado viendo cómo de alguna manera las ecuaciones de Euler-Lagrange funcionan para cierto tipo de sistemas con ciertas características. Y de hecho, no nos detuvimos mucho en pensar como qué se necesita para que funcione la metodología de Euler-Lagrange, sino que meramente aplicamos la metodología, aplicamos una herramienta sobre un problema y vimos que funcionaba, aunque no sabemos todavía bien por qué. Entonces, el plan es en la clase de hoy precisamente determinar para qué funciones o para qué tipo de sistemas la metodología de Euler-Lagrange funciona. Y eso pues va a ocupar poquita taracha matemática, entonces no se achicopalen, no se asusten ni se espanten. Mm, pero pues sí, básicamente hoy, o al menos este tema va a estar poquito pesado de lo que sigue. Entonces, vamos a hablar de los principios que permiten que funcione esta metodología, que van a ser el principio de mínima acción, si no me recuerdo, y el principio de D'Alembert, que es meramente su expansión para sistemas con restricciones no holonómicas. Bueno, el principio de mínima acción es para sistemas libres y el otro es para sistemas que tienen restricciones. Pero antes de empezar con eso, ajá, había jurado que lo tenía por aquí anotado porque no recuerdo el nombre. Desplazamientos virtuales. Sí. Principio, principio de trabajo virtual es el nombre que le dan. Pero pensé que estaba más acá, más cerca y no. Tenemos un largo camino antes de llegar ahí. Pero bueno, entonces vamos a empezar a trabajar sobre eso. Y lo que vamos a ver ahorita son algunas definiciones sobre pues las que vamos a estar trabajando, ¿no? Entonces, por ahorita, acá está. Vamos a pasar al siguiente tema. Este sería... no sé qué, déjenme si aprovecho para cambiar de hojita para que no se me sature la memoria RAM de esta cosa y si me deje trabajar. Esto es ya de un 20 de enero del 2022, de eso en el grupo 81. Porque hoy va a estar pesadito. Entonces, aquí va. Hoy vamos a estar hablando de restricciones sobre los sistemas dinámicos que vamos a estar trabajando. Entonces, perdón. Esto sería 2.1.2, que serían restricciones Es que también según yo se ven restricciones holonómicas y no holonómicas. Dejemos nada más restricciones y trabajo virtual. Ok, entonces ahí va. Para comenzar a trabajar con esta parte y empezar a sacar nuestras definiciones, vamos a considerar un sistema que va a tener, y de hecho va a ser durante toda esta sección, y posiblemente la que sigue, vamos a considerando un sistema de, entre paréntesis, bueno, sí, entre comillas, de k partículas. Es decir, el número de partículas
va a ir desde 1 hasta K. O sea, no hasta K, sino hasta la letra K. Y entonces, vamos a tener esto de acá. Y acá va. Entonces, vamos a tener claramente una partícula 1, partícula 2, partícula 3, partícula 4, y así sucesivamente hasta una determinada partícula acá. Entonces, esta sería la 1, la 2, la 3, la 4, la K. Hacia cada una de estas partículas, claramente, va a haber un vector de posición que identifique de manera única y clara su posición en el espacio. Este va al revés. De aquí para acá. Y este pues va a ser R1, R2, R3. Claramente son vectores. Y entonces, ok. Obviamente hacia acá va a estar R4. Y hasta acá va a ir mi RK. Ok. Para ese sistema de K partículas vamos a tener dos opciones para analizarlo. Entonces, para conseguir las ecuaciones de movimiento, vamos a poner, tenemos dos opciones para construir las ecuaciones de movimiento. Ahí va, vamos a tener la opción 1, bueno, que es en el que las partículas están libres. Vamos a ponerlo acá. Partículas, es que no se va a entender si nada más pongo libres. Vamos a tener el caso en el que tengamos partículas libres, donde pues indica que cada una de estas partículas se mueve en el espacio de manera arbitraria, como a cada quien le dé su regalada gana. Imagínense a lo mejor que esto pudiera ser partículas de un gas adentro de una botella que se mueven rebotando dentro de las paredes, haciendo una presión sobre las paredes del artilugio, de la vasija que contienen estas partículas. Piensen a lo mejor que se puede trabajar como si fueran bolas de billar que están moviéndose sobre un plano, y estas bolas pues tienen la capacidad de moverse sobre el plano de la mesa de billar, rebotando entre las paredes y chocando entre las mismas partículas. Solamente que, bueno, en el caso de la mesa de billar, generalmente se restringen al plano, ¿no? Denme un minuto. Déjenme tomo mi ibuprofeno. Y entonces ahí va. Entonces tenemos partículas libres, y si tengo partículas libres, entonces lo que me quedaría sería aplicar las ecuaciones de Newton o aplicar las leyes de Newton. Aplicar las leyes de Newton para cada partícula. Este significa para cada. O para todo. Para todo o para... Pues sí. Para todo o toda. Para todos. Y... Y bueno, si bien el principio del funcionamiento o la herramienta no es complicada, no es difícil aplicar las leyes de Newton a cada una de las partículas, pues bueno, dependiendo del número de partículas, esto podría ser o no
una tarea complicada para hacerla de manera manual. Para una computadora, pues claramente no es tanto problema, a menos de que sean muchas, muchas, muchas partículas. Y la otra es que las partículas no estén libres. La otra es que las partículas estén restringidas a obedecer ciertas condiciones. ¿Cuáles pueden ser este caso de partículas restringidas? Bueno, pues pudiera ser el caso en el que tuviéramos partículas que estuvieran atadas, por ejemplo, que tuviéramos la partícula 1 y que estuviera atado a la partícula 2. ¿Con qué lo voy a poner? Con morada, con verdes más. Que la partícula 1 y la partícula 2 estén necesariamente eh, forzadas a tener que estar a una distancia una con respecto a la otra. En ese entonces habría que respondernos cómo son las fuerzas que mantienen atadas a las partículas y entonces habría que añadir un término, añadir las fuerzas de restricción a la formulación o al modelo matemático. Ok, entonces, pues bueno, en el caso de que tengamos, como lo vemos de este lado, dos partículas con una cierta masa, esta claramente va a ser la partícula 1, esta va a ser la partícula 2, con una cierta masa 1 y esta con una cierta masa 2. Tendríamos entonces que estas partículas, que en principio solamente están atadas por una varilla sin masa, pueden estar moviéndose en el espacio e inclusive pueden estar girando. Cuando las partículas estén girando sobre un eje, tendríamos... Denme un minuto. A ver, ya, creo que ya. Ok. Las partículas inclusive podrían estar girando entre ellas y eso lo que significaría es el hecho de que las partículas sentirían o estarían experimentando una fuerza centrífuga que les estaría empujando hacia afuera. Entonces, así como hay fuerzas que las intenta separar, como ustedes con su ex y no les hicieron caso, pues también debe de existir una fuerza que las quiere, que las mantiene unidas, que va a ser en este caso la fuerza o la resistencia de la varilla sin masa. En este caso, entonces, antes de ponerme a ver las fuerzas, tendríamos que, para el caso, vamos a poner entonces, suponiendo dos partículas unidas por una varilla sin masa, entonces tendríamos que estas partículas tienen que cumplir una condición, que es que ambas partículas siempre tienen que estar, vamos a ponerlo acá arriba, siempre tienen que estar a una distancia L. Que eso yo todavía lo puedo poner de una manera un poquito más estricta. Si por acá está mi marco de referencia, pues entonces eso implica que, oh, que yo puedo tener un vector que vaya de aquí hacia acá, un vector que vaya de aquí hacia acá, este sería mi R1, este sería mi R2,
Y entonces tendríamos lo que sigue. Tendríamos entonces que de manera vectorial, hay que ponerle aquí su flechita de vectores, diríamos entonces que la posición O que se debe, entonces se debe cumplir siempre que R1 menos R2 tiene que ser igual a L. Nota por acá, este operador de doble, que pareciera ser un doble valor absoluto, se refiere al operador magnitud. El operador magnitud, digamos, de un vector R, es lo mismo que la raíz de la magnitud de R al cuadrado, que esto también lo pueden ver como R.R raíz. Eso es lo que significa esta cosa. De manera que la distancia de R1 menos R2, que es claramente la distancia entre M1 y M2, o el vector que señala o que va de M1 a M2, esto implica que sería la raíz, no te creas, espérame, sí. Sí. Esto sería la raíz de lo que viniera siendo R1 menos R2, esto es un vector al final del día, punto R1 menos R2, o bien, eso de aquí también lo puedo poner un producto punto, visto en forma matricial, lo puedo poner como R1 menos R2, que son vectores, es un R1 menos R2, ambos son vectores, R1 menos R2 es también un vector, y entonces puedo poner su producto punto como R1 menos R2 traspuesto por R1 menos R2 visto de forma matricial. Esto básicamente lo que implicaría es que R1, R2, acuérdense que los vectores yo los estoy tomando, los vectores R, yo los tomo como un X, Y, Z, entonces R transpuesto sería un vector X, Y, Z, y esto de acá, R1, y bueno, vamos a ponerlo por acá. De manera que si yo tuviera, por ejemplo, ¿cómo le pondré para que no se... un vector U por un vector U transpuesto omega, esto sería lo mismo que tener UX, UY, UZ por omega, que sería omega X, omega Y, omega Z. Y ya saben que la multiplicación matricial es renglón por columna. Entonces esto me quedaría renglón por columna, me quedaría este por este. Me quedaría ya en escalar UX omega X más UY omega Y más UZ omega Z, que es lo mismo que U punto W vectorcitos. U transpuesto, W transpuesto. Ahí está. Meramente un refresh de álgebra lineal. Y entonces, ya que estudiamos un poquito esa parte de álgebra lineal, sabemos que entonces yo puedo poner esta ecuación del operador magnitud de R1 a R2. Esto de acá es lo mismo que decir que la raíz de R1 menos R2 transpuesto R1 menos R2 cerrado es lo mismo que L, o bien lo puedo poner como R1 menos R2 traspuesto por R1 menos R2 cerrado, cerrado, está, es igual a L cuadrado, elevando a ambos lados. Las importantes van a ser esta y esta. Ok.
Entonces, esta ecuación de aquí lo que nos está diciendo es que existe una restricción sobre las variables R1 y R2 para que sean, o dado el sistema que tenemos en las que las masitas están pegadas por una vara sin masa, tienen que obedecer esas dos ecuaciones que al final del día son la misma. Y eso de alguna manera codifica la información de que las varillas van unidas perdón, de que las masas están unidas por una varilla sin masa. Órale pues. Y entonces la cosa es, entonces, ¿cómo le hago yo para conseguir las ecuaciones de movimiento cuando las partículas ya no son libres? Cuando ya tienen esa restricción de movimiento entre ellas, en las que deben de estar a una distancia uno con respecto a la otra. Bueno, para eso primero vamos a empezar definiendo cómo son las restricciones. Y entonces vamos a definir por acá, vamos a poner por acá una definición de lo que sería una restricción holonómica. Y entonces aquí va. Vamos a tener que una restricción es holonómica. ¿Hasta que hay alguna duda? ¿Más o menos se va entendiendo? Creo que sí. Sí. Ok. Entonces ahí va. Vamos a definir entonces ahora una restricción holonómica. Vamos a decir una restricción holonómica, una restricción holonómica es aquella en que las coordenadas es aquella que relaciona las coordenadas desde R1 hasta Rn en la forma o de la forma, creo que es más bien de la forma, de la forma una función sería una función GI que depende de R1 hasta RK, porque acuérdense que tenemos K partículas, igual a 0 para todo I igual a un minuto, aquí tengo dos índices hasta L. Para I igual desde 1 hasta, voy a poner hasta L, donde L es el número de restricciones. Órale pues, restricciones de esta forma pues son como las que vimos allá arriba, porque al final del día, déjenme ver de este lado, ahí va, porque entonces lo que tendría es que meramente las restricciones están unidas de alguna manera en que tenemos una función de estas cosas. Ejemplo de estas funciones, pues bueno, puede ser que a lo mejor digamos que R1 menos R2 directamente sea igual a 0. Podemos tener que a lo mejor que el coseno de R1 menos R2 o más R2 tiene que ser igual a 0 o cualquier forma de estas funciones, ¿no? A lo mejor pudiera ser que R1 cuadrado más R2 al cuadrado sea igual a 0. Cualquier restricción, cualesquiera restricciones de este tipo, nos va a decir que es una restricción de tipo holonómica. Ahora, vamos a jugar un poquito con esta restricción holonómica. Tenemos entonces una función g que depende de todas las variables r, donde las r son los vectores de posición de cada una de las partículas. Entonces tendríamos que, ahí va, la derivada total, que tendríamos la derivada o el diferencial, la derivada de GI, de la restricción,
yo la podría ver como la suma, igual aquí también hay que recordar cálculo vectorial. Cuando dijeron, ¿cuándo voy a usar yo todas esas cosas? Bueno, bienvenidos. El diferencial total, si se acuerdan de una función que depende de x, y, z, lo conocíamos como la parcial de la componente en x, perdón, era la parcial de la función en x por el diferencial en x más la parcial de f en la parcial de y más la parcial de f en la parcial de z de z. Esto es para una función que depende de 3 coordenadas. Entonces, para una función que depende de k coordenadas, como es la función g, pues entonces tendríamos que su derivada total, o su diferencial total, sería la parcial de la restricción y en la parcial de el vector 1 por el diferencial total de R1 más la parcial de GI en la parcial de R2 más, perdón, por el diferencial de R2 más la parcial de la restricción en la parcial de RK por la derivada de RK. Perdón, por el diferencial, que es distinto. Esto, pues yo lo puedo escribir como una sumatoria desde j igual a 1 hasta k de la parcial de GI en la parcial de RJ por DRJ. Y entonces, claramente, la derivada de G tiene que ser igual a la derivada de 0, que es 0. Y esto debe de ser igual a 0. Ok. Lo cual ya nos dice cómo debe de ser o nos pone una restricción sobre la derivada de posición o nos pone una restricción ya o nos va a dar otro conjunto de ecuaciones que se deben satisfacer y que con estas vamos a poder ir desmenuzando o conectando las restricciones que tienen sobre la energía y sobre el movimiento que tienen estas partículas. Órale pues, vamos a definir ahora unas restricciones, unas restricciones no holonómicas. Ojo aquí, porque la restricción holonómica, lo voy a poner aquí como nota, pero es un punto importante. Una restricción holonómica es una función con derivada exacta. ¿Qué quiere decir que tengo una derivada exacta? Bueno, la derivada exacta lo que quiere decir es que puede ponerse en esta forma y por lo tanto puede integrarse de manera completa, ¿no? De manera holonómica. Bueno, y eso es importante porque va a ser la diferencia con una restricción no holonómica. Vamos a definir ahora una restricción no holonómica. Sí, se puso bien ruda esta parte de dinámica, ¿no? Yo pienso que hace un rato que no veían diferenciales parciales. Y bueno, una restricción no holonómica, vamos a tener que tiene la forma, o tiene una forma de este tipo. Va a tener la sumatoria desde j igual a 1 hasta k, es decir, vamos a tener una restricción por cada partícula de un cierto omega j por un cierto diferencial de rj y esto va a ser igual a 0. De tal suerte que los omega j o tal que los omega j, déjenme lo checo por acá, no, meramente sí.
y no puede integrarse a una forma holonómica. Es decir, van a sobrar por ahí términos, van a ser formas o van a ser funciones que son no conservativas. Ok, y entonces, volviendo al ejemplo de por acá, el ejemplo de las partículas que tenemos de este lado, voy a robármelo de aquí hasta acá. Ok, y entonces, regresando, ya que sabemos lo que son las restricciones, entonces tenemos que para sistemas libres, los grados de libertad es igual a el número de partículas, en este caso sería K, por lo que viniera siendo las direcciones independientes en las que se puede mover. Regularmente puede ser pues X, Y, Z, ¿no? Ah, pero acuérdense que es en X, Y, Z por la posición, pero también pueden moverse en giro, en orientación. Entonces, ellos serían, con ustedes son alfa, beta y gamma, con ustedes son teta, teta, psi y phi. Entonces, grados de libertad por, bueno, vamos a ponerlo en palabritas, sería por acá partículas por lo que vendría siendo las direcciones independientes. Entonces tendríamos que para este caso sería K partículas por 6 direcciones independientes, donde las direcciones independientes ya sabemos que son el X, el Y, el Z, el teta, el phi y el psi, que ya lo vimos en el curso pasado, cinemática de robots. Bueno, entonces para un grado de K partículas tendríamos 6K grados de libertad. Pero cuando tenemos, pero si existen restricciones, entonces los grados de libertad van a quedar determinados igual ahora el número de direcciones por el número de partículas menos el número de restricciones o el número de ecuaciones que tú puedes meter. En el caso de las dos partículas con masa, pues en principio yo tenía 2 grados de libertad. Perdón, serían 6 por 2, tendría 12 grados de libertad de cómo están moviendo las partículas en X, Y, Z y de cómo están girando una con respecto a la otra. Si metemos la restricción de que las partículas están ligadas por una varilla sin masa, entonces en principio ya no tengo dos direcciones independientes, ya no tengo R1 y R2, sino que R1 y R2 están ligadas directamente por la restricción de que deben estar juntas siempre. Entonces basta con que yo conozca R1 o R2 para saber dónde está la otra. Si yo sé dónde está R1, pues ya nomás sé que si le sumo L o que si me muevo una distancia L, voy a encontrar a M2. Sí o sí. Y entonces ya no necesito ya no tengo 2 grados de libertad, ya nada más voy a tener, perdón, bueno, si ya no tengo 2 grados de libertad, ya solamente voy a tener 1 grado de libertad en el caso de que ya nada más tengo una variable o una coordenada que es completamente independiente. La otra depende de la primera coordenada. Ok, esto es para partículas completamente independientes. Acuérdense que nosotros vamos a estar trabajando con coordenadas generalizadas. Entonces, al final del día voy a tener 1 grado de libertad por cada variable que sea completamente independiente. Ya en el espacio, esto es en el espacio tridimensional euclideo. Y acuérdense que nosotros vamos a estar trabajando en el espacio fase de las variables de estado de las articulaciones del robot. Ok, qué choro, ¿no? Qué mareadero. Pero bueno, ahí va. De paciencia, ahí voy para allá. Yo pienso que esta clase y quizás un par de clases más, o quizás 3, van a estar así de chonchas. Bueno,
Y entonces ya dejamos esta parte. Ok. Y entonces ahí va. Y entonces para sistemas para coordenadas generalizadas, tendríamos lo que sigue. Tendríamos entonces eh, que cada estado o que el sistema va a estar determinado, el sistema está determinado, vamos a ponerlo así, para coordenadas generalizadas, el sistema queda descrito por de la Q1 hasta la QK. Pero acuérdense que estas coordenadas generalizadas ya son todas independientes. Ya, no, ya tienen codificada la información de las restricciones. Y en ese caso vamos a tener lo que sigue. Vamos a tener entonces... Ok. Ya dijimos acá arriba que en general se requieren 6 coordenadas generalizadas, 3 de posición, 3 de orientación, por cada partícula, ¿no? Pero bueno, ok. Hasta aquí. ¿Queda más o menos claro el papel de las restricciones dentro de la dinámica? Básicamente lo que vamos a tener es partículas que están definidas en el espacio y las restricciones van a ligar cómo están modeladas matemáticamente. De manera que las restricciones de alguna manera vuelven el problema más sencillo en cuanto a los grados de libertad, pero a cambio lo complican haciendo que las ecuaciones de movimiento tengan que satisfacer las ecuaciones de restricción. Eso es básicamente, esa es como la idea principal que se tiene que quedar de esto. Hasta aquí vamos bien, algo que les haya quedado, que no haya quedado claro, algo que tengan duda por ahí. 8 personas, Creo ok. que todo bien. Ok, entonces ahí va. Lo que sigue es definir un desplazamiento virtual. Que en este caso regularmente o tenemos en la cabeza la concepción de que algo virtual no es propiamente no es propiamente real. Y en este caso no va tanto por ahí la situación, sino que ahora vamos a estar hablando acerca de desplazamientos que cumplen restricciones. Pero bueno, vamos a hacerlo por acá. Vamos a definir por acá lo que viniera siendo un desplazamiento, bueno, sí con mayúscula. Un desplazamiento virtual. Entonces ahí va. Vamos a definir un desplazamiento virtual como un desplazamiento infinitesimal. Eso lo vamos a estar denotando con esta como letra ahí, como una ro al revés, una D ahí rara. Obviamente el desplazamiento infinitesimal de Rn estamos diciendo que es una perturbación, es un movimiento chiquitito, tan chiquito como tú lo puedes imaginar, de cada una de las partículas, ¿no? De R1, de R2, de R3 y hasta Rn. Perdón, aquí no es Rn, es hasta Rk, porque tenemos K partículas. Van a ser pues, es un desplazamiento infinitesimal, un desplazamiento muy chiquito, que además que satisface las restricciones del sistema. Las restricciones del sistema. Y entonces, básicamente para un sistema de dos partículas atados por una masita, tendríamos de varias formas. Voy a poner por aquí 3 ejemplos rápidamente.
que me imagino que ya se los están imaginando, ¿no? Cuando ustedes tienen las partículas atadas por unas varillas, pues entonces lo que ustedes van a tener a grandes rasgos es que estas varillas, por ejemplo, puede ser que se muevan las dos hacia abajo, que este tenga un desplazamiento infinitesimal R1, este tenga un desplazamiento infinitesimal R2. En este caso, pues la condición de que la distancia entre ellas sea L se satisface. Lo mismo para arriba, desplazamiento R1, desplazamiento R2 y nuevamente la distancia entre ellas sigue siendo L, o puede ser una combinación, o puede ser que esto sea un desplazamiento de R1 y puede ser que sea un desplazamiento de R2, donde pues esto tiene una distancia L por ahí, ¿no? Sigue, a pesar de que ahora va girando, pues ahora vamos a tener que ese desplazamiento L pues funciona. O sea, es un tipo de desplazamiento virtual que es consistente, que satisface, vamos a ponerlo por acá, es consistente con las restricciones del sistema. Órale pues, ya que tenemos las definiciones de desplazamientos virtuales y de las restricciones holonómicas y no holonómicas, ya tenemos esta parte. Esto ya lo hicimos. Entonces, ahí va. Vamos entonces a ver qué pasa cuando perturbamos o cuando hacemos una perturbación sobre una restricción. Entonces ahora vamos a integrar, vamos a añadir, vamos a usar, el término es perturbar el sistema o la restricción del sistema. Vamos a perturbar la restricción del sistema como sigue. Entonces ahí va. Comenzamos con la restricción. Seguimos en el caso de las dos masitas unidas por una vara. Entonces sabemos que la restricción es que R1 menos R2 sea igual a L. Por lo tanto, esto indica, ya sabemos que que esto, visto de otra manera, yo lo puedo poner como R1 menos R2 transpuesto por R1 menos R2. Ya saben que esto de aquí es Billy vulgarmente R1 menos R2 punto R1 menos R2. Ya sabemos que los R son todos vectores. Esto al cuadrado. Ok, entonces al perturbar, la perturbación dicta que entonces tendríamos que R1 pasaría a ser R1 más un desplazamiento virtual R1 y R2 pasaría a ser R2 más un desplazamiento virtual R2. Una perturbación, una nadita de nada. Lo sacaste poquito de la posición de donde estaba para ver qué pasaba. Entonces, eso es precisamente lo que vamos a hacer. Esta perturbación estoy sacando el sistema poquito de donde está, poquito de su equilibrio, poquito de donde sea que está, para ver cómo reacciona el sistema. Entonces, ahí va. Y entonces, con la perturbación, entonces la restricción se reescribe, no sé si se escribe así, reescribe, pero bueno, se reescribe como lo que sigue. Lo tendríamos así. Ahí va. Tendríamos entonces R1 menos R2 transpuesto por R1 menos R2. Esto quedaría de la siguiente manera. R1 me quedaría, ¿cómo lo pondré? Lo voy a poner entre corchetes. Aquí está. R1 me quedaría
R1 más delta R1 menos R2, que sería R2 más delta R2, todo esto transpuesto por lo que sería R1 más delta R1 menos R2, que es R2 más delta R2 cerrado, todo esto sería igual a L cuadrado. Al fin terminamos con esta página, ya se va para acá. Y entonces ahí va. De aquí, esto de acá, ahí les va. Vamos a jugar ahí, vamos a hacer yoga bonito con estas cosas. Esto me quedaría un R1, es que esto me quedaría un menos R2 menos delta R2. Entonces me quedaría R1 menos R2. Lo voy a agrupar de esta forma, más lo que viniera siendo delta R1 menos delta R2. Todo esto transpuesto. Donde estos R1 menos R2 y delta R1 menos delta R2 al final del día son vectores. Distintos si ustedes quieren, pero son vectores. Esto de acá inclusive lo podríamos ver como un vector B1, como un vector A. Y esto de aquí bien pudiera ser un vector B. Y esto igual, me quedaría R1 menos R2 menos R1 menos delta R2 cerrado, cerrado. Y esto sería igual a L cuadrado. De tal manera que entonces esto me quedaría como sigue. Tendría yo esto que sería un A más un B traspuesto por lo que sería A. Espérame, aquí ya la estoy regando. R1 menos R2, R1 menos R2, R1 más R2, aquí está. Porque, sí, nada más deshice esta parte, esto me queda R1 más delta R1 menos R2 menos delta R2 y coloqué este con este y este con este. Eso fue todo lo que hice. Por A más B. Esto debe de ser igual a L cuadrado. Bueno, ya que tenemos esta cosa, aquí se fijan, lo que yo tengo es un vector A más B transpuesto por un vector A más B. Son el mismo vector. Entonces, esto de aquí es como si yo tuviera A más B punto A más B y esto claramente es A más B al cuadrado, pero bueno, como vector. Y esto es el producto punto y es un escalar. Entonces ya me queda, lo del lado derecho me queda como escalares, como magnitud. Ya sin dirección, ya solo me interesa la magnitud. Entonces esto de acá me quedaría como A más B al cuadrado. A más B al cuadrado en magnitud igual a L cuadrado. Eso quiere decir que de este lado tendría A cuadrado más 2A por B más B cuadrado igual a L cuadrado. Vamos a volver a mis variables originales. Vamos a, bueno, aquí, lo voy a poner aquí de este lado. Como nota, voy a tener de este lado que lo que tendría A cuadrado es lo mismo que tener R1 menos R2 vectores al cuadrado, que viniera siendo esto de acá es R1 menos R2 vector punto R1 menos A. Que esto, si se acuerdan, esto lo vimos en nuestra restricción. Aquí está. R1 menos R2. Esto de aquí es lo mismo que R1 menos R2 punto R1 menos R2, que es lo mismo que L cuadrado, donde aquí son todos vectores. Y esto es lo mismo que claramente R1 punto R, ya viéndolo en magnitud, entonces lo mismo que R1 menos R2 al cuadrado. Esto es igual a
L cuadrado. Por lo tanto, esto de acá, R1 menos R2, es lo mismo que la distancia entre R1 y R2. Es decir, R1 menos R2 es el vector que conecta a la masa 1 con la masa 2. Y yo ya sé que ese vector tiene una magnitud L. Al cuadrado, pues me queda que esto es L cuadrado vulgarmente. Y luego vamos a ver quién es B. B cuadrado vendría siendo el vector que sería delta R1, que acuérdense que son vectores, menos delta R2 al cuadrado. Entonces sería transpuesto por sí mismo, sería punto con este mismo. Y esto de acá nos terminaría quedando como un delta R1 al cuadrado, ya en magnitud, menos 2 veces delta R1 por un delta R2 más delta R2 cuadrado. Pero los delta dijimos que eran desplazamientos infinitesimales, lo cual quiere decir que son cantidades muy pequeñas. Entonces, esto de aquí tiende a cero, esto de acá también, porque es un número pequeño por un número otra vez muy pequeño, y un número pequeño al cuadrado también. Entonces tenemos que b cuadrada al final del día es igual a cero. Y a cuadrada es igual a l cuadrado. Entonces, esta ecuación de acá se transforma en l cuadrado más lo que viniera siendo 2ab en magnitud más 0 igual a l cuadrado. Esto nos queda que 2 por a por b es igual a l cuadrado menos l cuadrado, que pues claramente es igual a 0. Y esto implica que 2ab es igual a 0. Que si regresamos a mis vectores originales, de hecho puedo dividir 0 entre 2, pues me queda 0. Me quedaría que a por b es igual a 0. Y esto de acá, regresando a mis valores originales, a quedamos que era aquí estamos ya en magnitud. Tendríamos que R1 menos R2 por el desplazamiento virtual R1 menos el desplazamiento virtual R2 tiene que ser igual a 0. Esto de aquí esta de acá, ponerlo en azul, bueno, esto va en rojo, el texto va en azul. Esta es la ecuación que satisfacen cualquier desplazamiento virtual. Ya saben que desplazamiento virtual es desplazamiento posible. Desplazamiento virtual o consistente, digámoslo así, consistente, en el sistema. Es decir, todas las formas en las que se pueda mover mi sistema de partículas va a tener que obedecer forzosamente esa, esa ecuación de ahí. Sea cual sea el caso, sea que las dos partículas vayan hacia abajo, hacia arriba, sea que giren hacia un lado, sea que giren hacia el otro, van a tener que obedecer esa forma de ahí. Órale pues. Lo que sigue es... ahí va. Y entonces, ya que tenemos toda esta parte, eh, ok, órale pues. Lo que sigue es pensar en términos, ahorita hemos estado trabajando en términos de coordenadas euclidianas, de cómo estamos trabajando en el espacio tridimensional normal, pero acuérdense que nosotros eventualmente tenemos que pasar al espacio de las variables de estado de las articulaciones del robot. Entonces, el caso es que para transformar estas coordenadas a coordenadas generalizadas,
lo que vamos a necesitar es que entonces es transformar estas coordenadas a las coordenadas generalizadas. Y eso, pues básicamente lo vamos a hacer de la siguiente manera. Mm, es lo que sigue. Digamos que... Ok, ahí va. Para pasar de coordenadas generalizadas, acuérdense que existe... Que feo me queda ese símbolo. eh, Existe una relación de la forma donde están... Ahí va. Vamos a decir entonces que existen relaciones entre las coordenadas, de manera que las coordenadas RI van a ser una función de las coordenadas generalizadas. Q1, Q2, hasta Qn. Ahora sí ya no son K porque puede que tenga menos o más menos o más coordenadas generalizadas de las que tengo partículas, donde n de alguna manera lo pudiéramos ver como que son los grados de libertad del sistema menos las restricciones. Bueno, de tal forma que entonces tengamos, por ejemplo, que tenga yo que R1 es igual a R2 o que R1 menos R2 es igual a una distancia L o cosas de este tipo. Si eso es cierto, entonces, bueno, aquí a lo mejor no sería L, sino que sería a lo mejor a una distancia generalizada Q, ¿no? Bueno, pues entonces, dependiendo de cómo estén relacionadas estas variables, que de hecho esta chamba ya no nos toca tanto a nosotros, porque nosotros ya empezamos en el espacio de las articulaciones, en el espacio de las variables de estado de las articulaciones, pero en caso de que les toque, pues que de hecho lo vamos a tener que hacer para el desarrollo, nos va a quedar así. Los desplazamientos infinitesimales en las variables originales o en las variables de posición van a estar dadas como, ahí les va, como la función es una función de q variables, nuevamente recordando cálculo vectorial, la derivada de el diferencial total de una función de x, y, z es parcial de f en parcial de x más parcial de f en parcial de y más parcial de f en parcial de z. Esto nos quedaría entonces la parcial de RI en la parcial de Q1 más, espérenme, por la diferencial de Q1, que este sería un desplazamiento virtual en Q1 más la parcial de RI en la parcial de Q2, desplazamiento virtual de Q2 o bien diferencial de Q2. Nada más ponemos el diferencial así garigoleado para decir que es un diferencial que satisface o que es consistente con las restricciones del sistema. Más hasta la Qn, que sería la derivada RI en... Déjenme apago esto. En la parcial de Qn de Qn. Órale pues. Y entonces, pues Billy, vulgarmente, las DRI yo las puedo expresar de manera directa como la parcial de la función que me relaciona mis mis variables o mis posiciones entre sí. Esto lo puse como j, desde j igual a 1 hasta lo que viniera siendo n, de la parcial de rj, no, de RI, de la partícula que estoy analizando, con respecto a QJ por el diferencial o el desplazamiento virtual en la dirección de esa coordenada generalizada. Bueno, y en este caso estuvimos viendo de alguna manera sistemas en los que estuvimos trabajando
con sistemas que están restringidos, pero que de alguna manera estaban fuera de equilibrio o que se estaban moviendo de alguna manera. Lo que sigue es ver cómo funcionan las restricciones cuando las posiciones sí están o cuando el sistema sí está en equilibrio. Entonces tenemos por acá un subtema que serían las restricciones en sistemas para sistemas en equilibrio. Ahí va. Ujú. Resist- resist- exist- restricciones para sistemas en equilibrio. Para sistemas en equilibrio. Y entonces ahí va. Vamos a tener lo que sigue. Entonces, para un sistema en equilibrio vamos a tener lo que sigue. Vamos a suponer que cada partícula está en equilibrio. Cada partícula está en equilibrio. Y esto, pues, quiere decir, Billy, vulgarmente, que la suma de fuerzas sobre cada una de las partículas es igual a cero. Es decir, la suma de fuerzas sobre la partícula I es igual a cero. O bien, esto de otra manera lo pueden poner como la fuerza neta sobre la partícula I es igual a cero. Donde, ¿cuál es la fuerza neta? Pues las fuerzas que estén aplicando sobre ella, que si tiene la fuerza de la varilla que está jalando la partícula hacia un lado y una centrífuga que va tangencial y a lo mejor la gravedad y más cosas, ¿no? Todo va a ir pegado ahí dentro de ese, va a ir codificado dentro de esa fuerza neta. Ahora, espérenme, déjenme ver qué era esa WI. Trabajo. Como el trabajo neto es cero, recordando nuestros cursos de física, tenemos que el trabajo es directamente, lo pueden ver de dos maneras, ¿no? Pero en general es la fuerza punto el desplazamiento, es el trabajo. Si la fuerza neta es cero, pues el trabajo neto que hace la partícula y pues, también va a ser cero. Y entonces tenemos que, si eso es cierto, entonces cualquier desplazamiento virtual sobre las partículas que estén en equilibrio, generan o producen un trabajo cero. Déjenme poner acá está. Producen trabajo cero. Producen W igual a cero. Bueno, WI porque le corresponde a la partícula I. Si eso es cierto, entonces de aquí, si se fijan, ya va cayendo como cascada. Van cayendo un resto de cosas, nada más de la pura suposición de que las partículas están en equilibrio. Si las partículas están en equilibrio, entonces la fuerza neta sobre ellas es cero. Si la fuerza neta sobre ellas es cero, entonces el trabajo, que es la fuerza por el desplazamiento, pues también va a ser cero. Si eso es cierto, entonces no importa cuál sea el desplazamiento, como la fuerza neta es cero, pues no va a haber un trabajo. Pero si el trabajo no es cero, entonces eso implica que, o si no importa el desplazamiento, entonces todas las partículas van a tener ese trabajo. Entonces, en principio, el trabajo total del sistema, que era el trabajo 1 más el trabajo 2 más bla, 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 hasta el trabajo K, va a ser igual a cero. Esto implica que el trabajo 1, déjenme ver cómo lo pongo, es el trabajo de la integral de f.d. Para el caso puntual es meramente f.d. Entonces, ok. Bueno, es que esto es para cuando f es una función de x. Bueno, ahí va. Voy a ponerlo aquí, ya sabemos que esta es la definición continua. Esta es la definición discreta, es f punto distancia, que podría ser f transpuesta por un desplazamiento. Bueno,
Pues entonces el trabajo 1 vendría siendo la fuerza neta sobre I traspuesto por el desplazamiento virtual R1 más la fuerza, aquí es 1 no I, la fuerza neta sobre 1, sobre 2, perdón, traspuesta por el desplazamiento virtual en 2 más la fuerza sobre la partícula K traspuesta por el desplazamiento virtual K, donde estos de acá no son otra cosa que Fk punto desplazamiento virtual en K. Todo esto tiene que ser igual a 0. Ok. Y entonces, esto de acá yo ya lo puedo reescribir de la siguiente manera. Yo lo puedo reescribir como la suma desde I igual a 1 hasta el número de partículas K de la fuerza en I transpuesta por el desplazamiento virtual que le toque, tiene que ser igual a 0. Órale pues. Pero luego vamos a asumir lo que sigue. Luego, ya que tenemos esta parte, déjenme ver de este lado. Acá ya tenemos entonces las ecuaciones que satisfacen. Ok. Antes de seguirle, hasta aquí vimos lo del trabajo virtual y vimos que los trabajos para partículas en equilibrio, los trabajos tienen que ser cero y se desprende esa ecuación. Lo que quiero que se queden del tema de acá arriba, que hay formas de poner las restricciones dentro de las ecuaciones, pero nos cuesta un montón de trabajo. Lo que vamos a ver es que la formulación de Euler-Lagrange me permite codificar la información de las restricciones sin trabajar directamente con las restricciones, lo cual pues es una maravilla porque me ahorró toda la talacha de definir la restricción en una forma holonómica, de ponerla en términos de las coordenadas generalizadas, de ver cómo se comportan de cómo se perturba para obtener, bueno, la talacha de perturbar el sistema para obtener la relación que deben de obedecer las variables. Para eso meterlo dentro de o meterlo o resolverlo en conjunto con las ecuaciones diferenciales que me da el sistema. Euler-Lagrange me va a permitir deshacerme de toda esa talacha y hacerlo de una forma más sencilla. Pero ténganme paciencia. Entonces ahí va. Volvemos otra vez al sistema en el que las partículas estén en equilibrio. Y de alguna manera, pues entonces no hacen trabajo. Si no hacen trabajo, se cumple esa ecuación que acabamos de encerrar ahí en rojo. Que de hecho no me gusta cómo se ve y se ve trochón. Y aprovechando que pues tenemos tecnología, pues hay que ponerlo en bonito, ¿no? Lo más bonito que se pueda. Bueno, pero, aquí es donde empezamos con los peros. Peros. Pero al final del día, la fuerza neta que recibe una partícula, vamos a tener que al final del día va a estar definida fuerza neta sobre la partícula I, llámese por practicidad F mayúscula I, va a ser igual a la suma de las fuerzas. Las fuerzas internas o las fuerzas las fuerzas externas, que sean, que si la gravedad, que si está sometido a un campo eléctrico, que si le estás dando martillazos cada cierto tiempo, lo que sea, más lo que vamos a tener las fuerzas de restricción sobre la partícula I. En el caso de las partículas de las partículas que están atadas por una varilla sin masa, pues podríamos tener a lo mejor para acá la fuerza centrífuga, para acá la fuerza gravitacional y hacia acá tendríamos una fuerza de restricción que une tanto a la partícula 1 con la 2 como a la 2 con la 1 por el tercer postulado de Newton. Bueno, las externas eran entonces la centrífuga y la de la gravedad, y la de restricción pues sería la resistencia del material que mantiene unidas a las dos partículas. Bueno, ok.
por simplicidad, las fuerzas externas las voy a definir meramente como unas FI y las fuerzas de restricción las vamos a poner como unas FA. Ahí está. Ok. Y, y ahí va. Y entonces, sustituyendo esto en la ecuación anterior, y entonces tendríamos que la suma de I de lo que vendría siendo mis FI, que ahora son las fuerzas externas, más, déjenme reviso esto por acá. Ahí va. Voy a necesitar, antes de hacer esto, voy a necesitar aplicar otra condición. De acá hay que notar que, así como en el caso de la varilla, las fuerzas de restricción no hacen trabajo alguno porque su único trabajo es mantener el equilibrio del sistema. Entonces, tenemos que el trabajo de la CFA, WA aplicado de la partícula I, que vendría siendo la fuerza I de restricción. Sí, es que luego si le pongo FR va a ser un rollo con las R de los vectores, entonces mejor con A. F de IA transpuesto por el desplazamiento virtual que le toca de RI tendría que ser igual a cero. ¿Por qué? Porque estas fuerzas están en equilibrio y entonces no generan trabajo alguno. Bueno, haciendo eso, entonces podemos sustituyendo en esta de aquí va a ser la ecuación triangulito. Sustituyendo en triangulito, tenemos entonces que la suma sobre, que feo me queda ese sigma, tenemos entonces que la suma sobre I de las fuerzas, que sería Fi más FIA, traspuesto por el desplazamiento virtual en I, es igual a cero. Esto implica que la traspuesta tú la puedes pasar es desde I hasta K, hasta el número de partículas. El traspuesto se pone sobre cada una de estas cosas. Entonces me quedaría Fi transpuesto por el desplazamiento virtual en I más Fi de restricción transpuesta, que ya saben que estamos hablando de productos punto, por el desplazamiento virtual que le corresponde es igual a cero. Pero ya dijimos que esto de aquí, dado que son las fuerzas de restricción y que mantienen al cuerpo en equilibrio, son fuerzas de equilibrio, esto es igual a cero. Esto hay que tomarlo en cuenta porque esto es, la suma va de aquí hasta acá. Pues entonces llegamos al hecho de que la suma de... aquí está. Vamos a tener lo que sigue. Tenemos esto de acá, pasamos acá, pasamos acá. Esto es igual a cero. Y entonces llegamos a que todo esto de las FI transpuestas por su desplazamiento en RI, todo esto es igual a cero. Y eso quiere decir entonces, ok, desde I igual a 1 hasta acá, esto es el principio del trabajo virtual que indica que esto ya quedó. Ok, ahí les va. Esto es el principio de trabajo virtual que establece que el trabajo hecho por fuerzas externas, pero que son consistentes
con, con los desplazamientos virtuales, que sabemos que quiere decir que son consistentes con las restricciones del sistema, es cero. Y esto está bien bonito porque si se fijan, yo ya estoy obteniendo una descripción de cómo actúan las fuerzas sobre el sistema, conociendo meramente las fuerzas externas. Yo no tengo, en esta ecuación, si se fijan, no existe conocimiento alguno sobre la forma de las restricciones o de las fuerzas de restricción que atan a las partículas. Yo nada más conozco las fuerzas externas. Y entonces es una descripción del sistema que no requiere de las fuerzas externas, lo cual es sumamente cómodo. Bueno, pues entonces hay una restricción por acá y es que la restricción de que Fi de A transpuesto por delta Ri igual a 0 es para funciones que actúan en la dirección radial de las partículas. Esta de acá, esto no viene en el libro, pero es teoría un poquito más avanzada. Estas son fuerzas que actúan en dirección radial. Esto quiere decir, como por ejemplo en el caso nuevamente de las partículas unidas sobre masa, son fuerzas que están o actúan o pues sí, o que viven o que están colocadas sobre la línea que conecta las partículas a las partículas. Es una restricción que hay que tomar en cuenta. Por lo general, para lo que vamos a estar utilizando, que es dinámica de robots, vamos a tener fuerzas que cumplen con esta condición, así que todo lo que estamos diciendo es perfectamente válido, pero es bueno que lo sepan por si en algún momento están tratando con robots que tienen vigas elásticas o que pues sí, que esta cosa nada más es como una especie de resorte, no es una viga fija con longitud fija, sino que es una especie de resorte que se estira y que se comprime. Muy posiblemente van a tener que ampliar el tratamiento para poder obtener la dinámica de ese sistema. Mm, mm. Y entonces aquí va. Ya que tenemos esa parte, ahí va. Ok, bueno, entonces hay que verlo de este lado. Mm, ok, bueno, pues hay que hacerlo. Entonces ahí va. Y vamos ahora a demostrar, o vamos ahora a probar esa parte. Vamos a poner por acá la proof de que esto de acá. Vamos a probar esto de acá. Y entonces ahí va. Vamos a ver lo siguiente. Estamos suponiendo que tenemos, eh, suponemos lo siguiente. Vamos a suponer de este lado que tenemos una restricción de la forma R1 menos R2 en vectores igual a L, que ya sabemos que esto se cumple si solo si se cumple que R1 menos R2 transpuesto por R1 menos R2 es igual a L cuadrado. Ok, si eso se cumple, entonces vamos a ver lo que sigue. Vamos a ver entonces que tenemos dos partículas que están pegadas una con respecto a la otra y de las cuales vamos a tener que esta de aquí experimenta una fuerza de restricción de la fuerza 1 que va hacia la derecha y esta
experimenta la fuerza 2, la fuerza sobre la partícula 2 de restricción. Esta es fuerza de restricción sobre la partícula 1, fuerza de restricción de la partícula 2, donde la fuerza de restricción de la partícula 1 va a ser una constante por R1 menos R2, que es la forma más sencilla que tenemos de esta ecuación. Y vamos a tener que la función de restricción sobre la partícula 2 va a ser por el tercer postulado de Newton, va a ser idéntica a la primera, pero opuesta en sentido, lo cual se puede ver también muy bien del diagrama. Ok, entonces vamos a ver entonces el trabajo de FA, el trabajo de las fuerzas de restricción quedaría como sigue. Quedaría entonces de la siguiente manera. La suma de las fuerzas de las partículas I transpuesta por los desplazamientos virtuales en RI. Esto me quedaría como la fuerza 1 de restricción transpuesta por el desplazamiento virtual en 1, más la fuerza de restricción en 2 por el desplazamiento virtual en 2. Y esto no sería nada más y nada menos que lo que sigue. Tendríamos una constante por R1 menos R2 por el desplazamiento virtual de R1 menos lo que viniera siendo la misma C por R1 menos R2 por el desplazamiento virtual en R2. Y entonces tenemos un factor común, que sería este de aquí, ¿no? Tendríamos como factor común este y este. Entonces, Billy vulgarmente esto lo pudiera yo ver como sigue. Lo pudiera ver como C que multiplica a un vector R1 menos R2, que es la diferencia de ese vector, por el desplazamiento virtual R1 menos el desplazamiento virtual R2. Ahora, lo que vamos a tener acá es lo siguiente. Al final del día, si mis desplazamientos son virtuales, quiere decir que teníamos tres casos. El caso en el que los dos desplazamientos virtuales van hacia abajo. En ese caso lo que tendríamos es que esto de aquí va a tener de tres sopas. dr1 igual a dr2 en el caso en el que los desplazamientos virtuales vayan los dos hacia arriba o los dos hacia abajo y los dos son iguales en magnitud, entonces esto de aquí sería igual a 0, o el caso en el que vayan en direcciones contrarias, de manera que lo que haga el R1 lo va a restar el R2, de manera que esto también sería 0. Entonces, por ser desplazamientos virtuales, que ya lo demostramos en la parte de arriba, el trabajo que se cree sobre un sistema lo va a seguir dejando en equilibrio y por lo tanto esa cantidad va a ser cero, o el trabajo en esa parte va a ser cero. Ahora bien, ojo que esto solamente se pudo hacer porque R1 y R2, las dos estaban sobre la misma dirección. Si eso no hubiera sido cierto, lo que hubiéramos tenido es que los desplazamientos virtuales no hubieran sido consistentes y eso hubiera dado un extra. Vamos a hacerlo. Vamos a tener por acá que si eso no hubiera sido cierto, digamos que esto fuera una constante en la dirección de R1 menos R2 y esto hubiera sido igual, opuesta en sentido y en magnitud, pero no hubiera estado en esa dirección, sino que hubiera estado, digamos, perpendicular a R1, R2. Digamos entonces, si yo quiero que sea perpendicular, lo puedo poner producto cruz con cualquier otro vector. Con cualquier otro vector unitario, vamos a decir que es R1 menos R2, cruz U, donde U puede ser un vector que esté, no sé, hacia acá, de manera que R1, R2 cruz U va a quedar apuntando hacia afuera de la pantalla. Si eso es cierto, entonces a la hora de meter estas ecuaciones dentro del trabajo virtual, hubiéramos tenido que esta parte de acá
ya no se factoriza. Y entonces, en principio, me hubiera quedado por acá un término involucrando a u. Y entonces esto de acá ya no hubiera sido cero, sino que hubiéramos tenido un término aparte. Lo cual ya nos mete en una complicación de otro tipo, porque entonces sí, nos hubiera salido en el principio de trabajo virtual expresiones relacionadas con las fuerzas de restricción, lo cual pues va a complicar el tratamiento del problema. Por lo tanto, este principio de trabajo virtual funciona bien para fuerzas que actúan en dirección radial. Si no es así, van a meterse en problemas. Y de aquí ya pasamos a lo que sería pop, 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 pop. Ya vamos el resumen del trabajo virtual y luego ya nos vamos al principio de Alan Bertz. Entonces, resumen del principio de trabajo virtual. Del principio de trabajo virtual. Vamos a tener entonces que básicamente funciona si tenemos partículas atadas por varillas sin masa, que claramente eso nunca lo van a ver en la vida, pero esto también se puede de alguna manera leer como partículas atadas solamente por la rigidez del material. La rigidez del material. Al final del día, cualquier sistema de masas o de brazos robóticos atados que solamente estén atados por la rigidez o por la estructura del mismo material, pues entonces van a comportarse de alguna manera como este sistema de varillas sin masa, donde son centros de masa atados por varillas sin masa. Entonces va a funcionar para la gran mayoría de sistemas estructurales que nosotros vamos a estar trabajando en la parte de dinámica de robots. Vamos a tener que esta cosa no funciona para sistemas con restricciones, restricciones de tipo no conservativas, ¿no? O de alguna manera que no se pueden definir de esta manera. Sistemas con restricciones de tipo magnéticas o sistemas que estén de magnetismo, restricciones de campo eléctrico o que estén unidas mediante campos eléctricos o sí, cualquiera de esos dos regularmente van a ser lo que tenemos. Pero en general funciona para la mayoría de los robots sencillos con los que nosotros vamos a estar trabajando. Y ya terminamos con esto. Ok. Y ya está esto. Entonces, yo pienso que hasta aquí la voy a dejar, muchachos. Hoy se supone que salen temprano. Entonces, detengo esto.